Buen día. Por favor, me confirman que están viendo mi escritorio. ¿Me escuchan? Gracias. Pues, como les había señalado en la clase anterior, hoy vamos a hacer una especie de resumen para un poco ver las cosas importantes en el planteamiento de un estudio hidrológico. Y como pueden ver acá, el ejemplo que estoy poniendo es un estudio hidrológico para la revisión y actualización del Plan Maestro de Drenaje Pluvial para la ciudad de La Paz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos un estudio es ver cuál es el objetivo. Es decir, para qué va a servir ese estudio, porque ya hemos visto que hay diferentes rubros en que se puede utilizar los estudios hidrológicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el objetivo, fíjense, es determinar caudales de crecida que permitan posteriormente la verificación de la capacidad hidráulica de las estructuras existentes, tales como embovedados y canales abiertos, correspondientes al sistema primario y secundario de drenaje de la ciudad de La Paz. Entonces, no se trata de un estudio sobre los pequeños colectores, sino sobre las grandes obras como embovedados y canales principales en la red de drenaje de la ciudad, ¿sí? ¿Y por qué se hace esto? Porque directamente, pues, en muchos casos, ya de solo ver en épocas decrecidas, las estructuras han tenido problemas. Entonces, eso no se puede hacer, no se puede tomar decisiones sobre bases cualitativas simplemente. Entonces, hay que ver si realmente todavía tienen capacidad o cuánta capacidad puede faltar, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, plantear soluciones. Entonces, ya mirando esta primera lámina, ustedes se darán cuenta, este problema se resuelve por la vía del análisis de eventos extremos, porque nosotros no vamos a buscar cualquier caudal, vamos a buscar los caudales máximos que puedan pasar por la red de drenaje correspondiente, ¿no? En cada zona, en cada subcuenca de la cuenca urbana de La Paz. Y en esta segunda lámina, pues está la solución, ¿no? Directamente de una mirada ustedes pueden darse cuenta por qué camino vamos a ir, ¿no? Fácilmente está claro que vamos a partir de datos de precipitación, ¿sí? Acá se acordarán estos mapas, tanto de la red hídrica como la mapa de vegetación o uso del suelo, mapa de tipo de suelos. Estos dos conforman el mapa de complejo hidrológico, por lo tanto, lo que nos están diciendo, vamos a utilizar el método del Soil Conservation Service, de los números de curva, para transformar la precipitación en escurrimiento directo, ¿cierto? Entonces, eso es. Y a partir de, pues de algún paquete comercial, en este caso vamos a utilizar el GKHMS, vamos a obtener los caudales, los hidrogramas en diferentes sitios de la cuenca. Eso es básicamente el planteamiento genérico de la solución. Y acá está un poco más en detalle el alcance del estudio. Lo primero, obviamente, es la recopilación de información. No lo meto dentro de la recopilación el tema de caracterización, porque para eso no tenemos que hacer labores que
sean en rescatar la información histórica o cronológica, sino acá es simplemente ver una vez, ¿no?, cuáles son las características morfológicas y hidráulicas, también vamos a ver más adelante, ¿no?, de la cuenca que estamos analizando. Entonces, eso es, digamos, en lo físico. En lo climático, claro, uno tiene que básicamente darse cuenta dónde está tu cuenca. Por ejemplo, la nuestra está en una zona semiárida, que es el oeste del país, ¿no? En una zona que tiene, qué sé yo, la época húmeda, la de precipitaciones concentrada en algunos meses. A diferencia, por ejemplo, de el noreste, pues, de la ciudad de Pando, Trinidad, que tiene un régimen totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo primero es darse cuenta exactamente dónde estás. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando empecemos a ver resultados, pues tiene que haber alguna lógica con el régimen climático general, ¿no? Bien, y aquí lo más importante, como ven en color amarillo, está la determinación de caudales de crecida, y estos caudales son caudales líquidos. Ustedes pueden ver aquí abajo un rengloncito que dice análisis de transporte de sedimentos, pero bueno, eso ya está fuera del alcance de un curso básico de hidrología, ¿no? Pero lo que nosotros hemos aprendido es esto, determinar caudales. Eso es lo importante y con lo que tenemos que irnos de este curso, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? Aquí dice análisis de información hidrométrica. Acuérdense que hidrométrica significa mediciones en los cauces, en los ríos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos analizado qué es una estación hidrométrica, hidrográfica, qué sé yo. Entonces, eso se refiere a medición de niveles y de caudales en los ríos. Eso sería formidable, como hemos dicho al comienzo del año, que tengamos mediciones de caudales en todos los puntos de interés, lo cual es básicamente imposible, ¿no? Pero tenemos que, como primer paso, ver qué cosa hay acerca de caudales en la cuenca. Luego vamos a recopilar la información relativa a los parámetros hidrometeorológicos, particularmente de precipitación. Y hemos visto que gran parte de lo que hemos visto en el curso, pues se refiere al análisis, tratamiento de valores de la variable precipitación para poder convertirlos en caudales, ¿no? Entonces, eso es el fundamento, digamos, o la información fundamental que necesitamos para el proceso. Tenemos que determinar características morfométricas. Vamos a ver qué características se necesitan, particularmente todas aquellas que nos ayuden a calcular el tiempo de concentración. Vamos a partir con todo eso, con toda esa información. Vamos a determinar los números de curva, porque hemos dicho en la lámina genérica que vamos a utilizar el método del SCS. Aplicaremos el modelo GKHMS y pues vamos a calcular caudales en la cuenca, a la salida de la cuenca, que enseguida les voy a mostrar, y las diferentes subcuencas. Además de ese análisis, acá como una cosa complementaria, se ha hecho el cálculo de caudales en microcuencas. Veremos de qué se trata esto. Por favor, si hay alguna pregunta, pues hablen, porque no tengo posibilidad de ver manitas ni nada. Estoy con el monitor en modo presentación. Bueno, acá volvemos al tema de la información. Lo primero, información cartográfica. En el caso de este estudio, pues se utilizaron cartas topográficas, imágenes satelitales, mapas temáticos, cartografía. Y acá un poco, yo creo que en este rubro sí se ha avanzado muchísimo, no tanto en la ciencia como en la tecnología. Y cuando ustedes leen cartas topográficas, unos 50,000, esas son las cartas oficiales. Sin embargo, en muchas ocasiones yo les he dicho, les he reiterado, que tienen que elegir una escala adecuada con el tamaño de la cuenca. Ustedes saben que la cuenca de
La Paz tiene como 500 kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, ya 50,000 es el límite, digamos, deberíamos tener escalas más precisas. Sin embargo, lo oficial es unos 50,000, lo que existe, publicado por el IGM, y se ha tomado eso. Pero además se han utilizado imágenes Landsat y QuickBet. Las imágenes Landsat normalmente sirven para poder definir parámetros morfológicos, ¿no? Que como grandes conjuntos, digamos, de cobertura vegetal o uso del suelo, ese tipo de cosas. Las imágenes QuickBuild son mucho más precisas. Ahí uno puede incluso ya reconocer las redes de drenaje con bastante detalle. Sin embargo, tienen que ver esto con el costo de adquisición de las diferentes imágenes, ¿no? Las QuickBuild obviamente son más caras porque tienen una menor escala que las y son muy útiles incluso para poder caracterizar la topografía. Como les he comentado en clase, hay hoy en día imágenes mucho más precisas, como las imágenes icono, que, como ya les he comentado, pues en su propaganda te muestran las líneas de la palma de las manos de una persona que está echada en la playa. Entonces, claro, nosotros no necesitamos ese grado de precisión, ¿no? Y no se ha utilizado ese tipo de imágenes porque son bastante caras, ¿no? Onerosas. Entonces, directamente uno tiene que ver qué escalas necesitas y qué imágenes te son útiles para, pues, dentro de los límites presupuestarios que cuenta uno, ¿no? Entonces, hoy en día, en todo caso, todo este tema cartográfico tiene grandes ventajas porque el software, sobre todo, ha desarrollado mucho y uno puede construir su propia cartografía a la escala que requiere. Adicionalmente, en la ciudad de La Paz hay mapas temáticos de suelos, cobertura vegetal y otros parámetros geomorfométricos. Además está la cartografía que se ha utilizado para el catastro. Esa es una cartografía muy buena, escala 1 a 5,000, y que ha servido sobre todo para ubicar con mucho detalle la red de canales. Y obviamente tiene que, cuando uno mete al modelo GKHNS, la red tiene que estar muy bien definida. Entonces, esa cartografía de detalle ha servido para precisar eso. Ya más adelante les voy a mostrar cómo es el esquema de ese modelo, y la ubicación de canales tiene que ser sumamente precisa, ¿no? Bien, en la parte meteorológica, pues nosotros buscamos obviamente información, como he dicho, sobre todas las variables hidrometeorológicas, incluso estoy diciendo meteorológicas, como humedad relativa, viento, temperaturas, evaporación, evapotranspiración, etcétera, porque van a influir en el régimen de precipitaciones. Pero fundamentalmente lo que necesitamos es información de precipitaciones. Y acá ustedes deben ver en el cuadrito que se ha utilizado P24. Ya les he explicado cuál es la diferencia entre precipitación diaria, precipitación de 24 horas, etcétera, ¿no? Entonces acá el estudio parte de precipitaciones en 24 horas. Si no tienes en 24 horas, tienes que buscar las diarias y convertirlas a partir de los factores que hemos indicado en precipitaciones de 24 horas, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Y esto ya no es de que necesitas la precipitación una vez, de un día o de un año. No, esto ya es estos son datos cronológicos, datos históricos de muchos años. Ese es el cuento. Aquí está la madre del cordero. Ya les he dicho que con series cortas de 10 años, 15 años, pues uno tiene resultados con mucha incertidumbre, ¿no? Siempre hay que buscar estaciones que tengan muchos años de registro para poder tener mayor confianza. En cuanto a la hidrometría, como hemos visto, estamos buscando toda información de caudales. Lamentablemente, en la ciudad de La Paz solamente contamos con caudales medios diarios.
¿ya? Medios diarios. Yo creo que tengo una laminita, ¿ya? Esto es, por supuesto, que tiene que ver con la instalación de estaciones cuando te hace falta información. A ver, bueno, termino con esto de los caudales y voy a eso. Como les decía, estos caudales medios son caudales medios diarios, que no son suficientes para ningún dimensionamiento de drenaje. ¿Por qué? Ustedes han debido ver en la ciudad, qué sé yo, en época de noviembre y febrero, sobre todo, en la mañana, digamos, está así soladito, de pronto se nubla, hay una tormenta y los niveles de los ríos suben violentamente. O sea, de 20 centímetros a 2, 3 metros fácilmente, pero en un par de horas, 2 horas, 3 horas, qué sé yo, vuelven a bajar a esos 20 centímetros que teníamos al comienzo. Entonces, esos caudales pico no los percibimos en esta información cuando tenemos caudales medios diarios, porque te da una media de todo el día, no te da esos pequeños que corresponden a niveles de 20 centímetros, ni los picos que corresponden a un tirante de 2 o 3 metros, ¿se dan cuenta? Nos da en promedio, digamos, 1 punto algo, ¿cierto? El caudal correspondiente a esos niveles. Entonces, estos caudales son poco útiles, nada más para ver órdenes de magnitud y que no nos disparen. ¿Sí? Bien, en ocasiones se puede obtener más información instalando estaciones para medir cualquier variable, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo más útil es la precipitación. Pero normalmente uno tiene pocos meses para realizar estos estudios, ¿ya? Lo ideal para realizar cualquier estudio hidrológico sería contar con todo un año donde está incluido el año hidrológico, ¿no? Para tener una visión clara de qué pasa en la cuenca en ese año hidrológico. Pero lo dicho, se puede instalar estaciones. Normalmente ahora pues hay estaciones que son muy compactas, como la que están viendo ahí en las fotografías. Ese es una estación de sensores remotos. ¿Qué hace esto? Que funciona además con energía solar. Aquí están viendo un panelito solar que hace que funcione todo esto. Esta estación tiene una serie de sensores para medir las diferentes variables. Ya su compañero les ha explicado en la clase de instrumentos de medición cómo funcionan estos sensores remotos. Básicamente lo que hacen es ver cuánta precipitación, qué temperatura, qué viento, qué humedad relativa existe. Esa información se manda al satélite y del satélite va al ordenador, al computador. Entonces es una manera de colectar la información. Pero ya les digo, estas estaciones las puedo implementar durante el tiempo que dura el estudio, que serán, no sé, 6 meses, 8 meses, lo que fuese, ¿no? ¿Para qué va a servir? Va a servir, por ejemplo, para tener una buena idea de la conformación, de la forma de los hietogramas, en el caso de la precipitación. Y eso es útil, eso es muy útil, porque como hemos visto en algunas de las clases, pues a partir de valores de precipitación uno puede construir un hidrograma, un hietograma sintético, un hietograma inventado si quieren, pero con bases en lo real, en la física, ¿no? Entonces, lo dicho, siempre hay opción de poner estaciones así que se instalan y después se desinstalan rápidamente, eso no es problema, tanto para precipitación como para niveles de agua o caudales en los ríos. Bien, entonces, eso es en cuanto a la información hidrometeorológica. La información de campo, como hemos dicho antes, pues es importante tener datos en varios puntos de la ciudad, en este caso de la red de canales, ¿no? Y ustedes estarán mirando ese tercer cuadro amarillo y al tiro ya se han dado cuenta para qué es. Es para utilizar la fórmula de Manning-Strickler, ¿no? Es decir,
calcular caudales por medios hidráulicos, no hidrológicos, hidráulicos. Pero eso se limita, como ustedes saben, a una sección de un canal, porque acá lo que yo necesito son velocidades, es el área hidráulica por el que pasa y listo, y ahí calculo el caudal que puede pasar. Entonces, teniendo niveles de agua, yo podría calcular de forma hidráulica esos caudales. Estos caudales no van a ser coincidentes hasta el tercer decimal con los cálculos que hagamos por la vía hidrológica, que es lo que vamos a discutir ahora, ¿no? Sino que sirven simplemente como referenciales para controlar órdenes de magnitud, ¿de acuerdo? Para eso sirve. No tienen estos métodos, como ustedes saben, tienen una serie de coeficientes que son muy difíciles de precisar para cada punto, ¿no? Entonces, nunca nos van a dar valores exactos, pero son valores que en órdenes de magnitud son aceptables. Finalmente, al margen de colectar toda esta información, es bueno revisar estudios existentes. Pero como les he dicho en varias ocasiones, jóvenes, tienen que revisarlos con espíritu crítico. Si bien hay estudios buenos, que son la verdad la minoría, la mayoría de los estudios son copia de la copia de la copia y lamentablemente se copia error tras error tras error. Entonces, si bien uno tiene que ver qué se ha hecho en el pasado para obtener la experiencia local, pues hay que ser sumamente crítico, ¿no? Bien. Esta es la cuenca del río La Paz. Fíjense, este punto acá abajo es el punto de control de la cuenca, que es en Aranjuez, el puente de Aranjuez. Ustedes seguramente cuando han ido al río abajo pasan, ese es un punto, un estrecho si quieren, por el cual sale el río La Paz. Acá ya se llama río La Paz, ¿no? Las principales subcuencas son estas: la cuenca del río Choqueapu, que en sus cabeceras se le llama río Caluyo, ¿no? La segunda cuenca importante es Orcojahuira. En esta cuenca, pues acá arriba están los embalses, como de Incachaca, Jamatú y qué sé yo. Están los barrios de Miraflores, todo eso. Este es el río Irpavi, ¿no? Este es el río Achumani y este es el río Guañajaui. Esas son las 5 principales subcuencas en la ciudad. Como hemos dicho, todo esto alrededor de 500 kilómetros cuadrados. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, yo quiero mostrarles esta laminita para que se den cuenta de lo siguiente. Lo que está en color verde, ¿no? Acá, ese es el área urbana. Y puede llamarnos a error porque nosotros que vivimos ahí en la ciudad no vemos, no nos damos cuenta de lo extensa que es esta cuenca, ¿no? El área rural, fíjense, es mucho más grande que la área urbana y está aguas arriba que de nuestra cuenca urbana donde está el sistema de drenaje que estamos estudiando, ¿no? Entonces, fíjense, no es que estos ríos que pasan por nuestra ciudad solamente captan las aguas de este área verde, sino que ya traen aguas desde las cabeceras, ¿no? Entonces, fíjense que es un área bastante extensa. Eso obviamente tiene que ver mucho con la idea de qué soluciones podemos dar cuando hay insuficiencia dentro de nuestro planteamiento dentro del sistema de drenaje urbano de la ciudad. ¿Sí? Bien. Vemos. Para caracterizar todas las cuencas, es bueno siempre hacer esto, que ustedes ya saben qué es, ¿no? Hacer las curvas ipsométricas en cada una de las subcuencas. Y de alguna manera también los perfiles longitudinales. Ustedes saben que los perfiles longitudinales tienen que ver con la altura y la longitud del desarrollo de los ríos, ¿no? Eso es. ¿Para qué es eso? Para darnos cuenta de las pendientes que tenemos en cada una de las cuencas.
Acá, por ejemplo, en la subcuenca del río Choqueyapu, ¿qué tenemos? En la parte superior, si bien hay grandes pendientes, pero pueden ver el agua es clara, el cauce tampoco es muy grande, ¿no? Acá uno puede ver que mayormente no hay erosión, está bastante bien conservado. En la parte media sí ya uno ve material de transporte y eso es por la intervención antropogénica de la cuenca media del río Choquiapu, donde ya hay pues viviendas, se han hecho caminos, hay algunos cultivos, qué sé yo. Y fíjense en la parte ya esta es en la parte inferior, en Obrajes, ya es un canal, es totalmente de un río natural ha pasado a un canal y el color este del agua no es pues porque sea limpiecita, sino porque ahí descargan sus aguas servidas, no solamente domésticas, sino también de industria, ¿no? Entonces, eso es. Y fíjense el perfil, hay una zona con muy alta pendiente, esta zona con menos pendiente, que es la zona intermedia, y en la parte ya de llegada hacia el río La Paz, con la confluencia con el río Irpavi, ya se incrementa también, ¿no? Entonces, eso es la caracterización de esa cuenca. No voy a mostrarles todas, por ejemplo, del río Irpadi o del río Achumani, esta sí vale la pena ver un poco. Aquí no, son pasados de lámina, más. Ahí está. El río Achumani es un río muy peculiar, porque primero por su perfil longitudinal, se dan cuenta las pendientes que hay acá. Y acá la morfología, fíjense cómo es. Acá hay unas formaciones arcillosas, pero enormes, ¿no? Estas formaciones con bastante poca agua son susceptibles de desplomarse, ¿no? Y eso es lo que sucede, grandes movimientos en masa en la cuenca alta. Fíjense acá en el lecho, justamente a propósito he puesto estas fotos, ¿no? De que hay una cantidad de material sólido pero enorme. Acá, en la cuenca media, esto es por los jardines del sur más o menos, fíjense acá, todo esto es material que se saca con maquinaria. Si no se sacase con maquinaria, pues obviamente eso se inunda, como ya ha habido varios años que ha inundado la zona de Achumani, ¿no? Ustedes ven acá estos muros se han construido justamente para proteger a ese barrio, porque este pequeño cauce que han dejado, que inicialmente era con un ancho de 200 metros, ahora no tiene ni 20, es totalmente insuficiente, agravado por el asunto de que hay mucho material sólido, que obviamente reduce la sección hidráulica y es la que realmente provoca las inundaciones, ¿no? Eso es. Entonces, esta es una cuenca que más que el caudal líquido es el tema de control de sedimento en la cuenca alta. Pero bueno, eso se lo dejo al doctor Montaño que les cuente en la hidrología. Bien, entonces, una vez que hemos caracterizado eh, este tipo de subcuencas, pues tenemos una idea clara del medio. Pasamos directamente a analizar el punto principal, que es el tema de las precipitaciones, ¿cierto? Las precipitaciones en la ciudad de La Paz básicamente tienen dos fuentes. Una son las masas húmedas de aire que superan la cordillera desde la zona del subtrópico. El subtrópico son los yungas, ¿no? Ya sabemos, los yungas es una zona húmeda. De hecho, cuando vamos en un viaje a Yungas, vemos una diferencia tremenda entre el lado occidental desde la cumbre hacia la ciudad, ¿no? Que es bastante árido. Pasamos la cumbre hacia el lado de los Yungas, es mucho más húmedo, más verde, ¿no? Entonces, ahí es que lamentablemente en Barlovento, desde el lado de los Yungas, descarga gran parte de la humedad uh, en el régimen de precipitaciones orográficas existente en la zona, ¿no? Precipita ahí y muy poco pasa hacia la ciudad de La Paz.
Obviamente que en la época de lluvias, cuando hay mucho más humedad, sí hay pues ese tipo de aporte, digamos, un mayor aporte en los meses de noviembre hasta febrero, ¿no? La otra fuente es el lago Titicaca. El lago Titicaca es una gran masa de agua que pues a través de procesos de evaporación producen nubes que con los regímenes de viento se trasladan sobre todo a la zona del Alto y en ocasiones a la cuenca de La Paz, ¿no? Entonces, esas son las dos fuentes grandes y que se ven en la lámina superior izquierda. Por otra parte, ya varias veces he dicho que el año hidrológico en la ciudad de La Paz comprende periodos de mucha precipitación concentrados en pocos meses y con un estío bastante largo, ¿no? En general, digamos, en un régimen normal, por llamarlo de alguna manera, llueve entre noviembre y febrero. Los demás meses no tenemos precipitaciones, de modo que hay una variabilidad tremenda. Esta, si bien la media varía, la media anual, ¿no? Entre 500 y 600 milímetros por año, pues esos 500, 600 milímetros son distribuidos heterogéneamente. Hay meses, como ven en este hietograma, en que llueve mucho y en estos meses de medio año muy poco. Los colorcitos se refieren a diferentes estaciones donde se ha medido la precipitación, ¿ok? Pero el régimen, fíjense, es esta onda donde el estío básicamente va desde abril hasta septiembre, ¿no? Bien, entonces, esto les muestro porque en muchos casos se malinterpreta. El hecho de que haya 600 milímetros de lluvia es un área en que uno no puede considerar totalmente árida. Sin embargo, ojo, gran parte, casi el 75% de esa lluvia está concentrada en esos meses de noviembre a febrero, ¿sí? Bueno, lo que les había comentado antes, el tema de los registros hidrométricos, y les voy a mostrar dónde hay estos estudios, estos datos de caudales. O sea, básicamente nada, ¿no? Fíjense, hay una estación limimétrica en Aranjuez, hay otra en Obrajes, en la curva de Holguín, que creo que esta ya no existe, que está sobre el río Orcojahuira, Chicani y Achachicán. Eso es todo lo que hay. En una cuenca de 500 kilómetros cuadrados es absolutamente insuficiente y como les he dicho antes, apenas tenemos en estos puntos caudales medios diarios, ¿no? Entonces, no sirve de mucho. Eso sirve solo para tener información referencial para ver órdenes de magnitud. Esta es la red pluviométrica y ahí están los nombres de las estaciones a la derecha, donde, fíjense, en el momento que se hizo este estudio, habían dos pluviógrafos, el de la estación de San Calixto, que era la mejor estación de lejos, y la estación Senami Central, que hoy en día, antes estaba sobre el edificio de las oficinas del Senami, que quedaba en la avenida Camacho, ¿ya? Hoy en día el Senami está en la calle Batallón Colorados y han cambiado de sitio, ya no está ahí la estación, está en la Icacota, ¿ya? Entonces, de hecho, el mismo, la misma acción de haber cambiado la situación de la estación, pues ya varía, ya no es el mismo punto exactamente. Entonces no aplica, no tiene continuidad esa serie, hay que hacer correcciones. La de San Calixto era una estación muy, muy importante, que lamentablemente hace ya unos 15, 20 años ha cerrado. Esta estación era muy importante porque empezó a medir a inicios del siglo anterior hasta finalizado, yo creo que han debido cerrar por el año 2000, 2005, una cosa así, ¿no? Entonces, la mejor estación de lejos, de lejos. Además, el hecho de que estaba a cargo de científicos de la Compañía de Jesús hacía que
pues esté bastante bien medida, ¿no? ¿Qué es el problema? Que salvo esas dos estaciones que tienen pluviógrafo, el resto solamente tienen pluviómetro. Entonces acá está la dificultad. Y ya saben, el pluviómetro básicamente nos va a dar precipitación diaria, precipitación en 24 horas, pero no nos da precipitaciones para intervalos cortos de tiempo. Y acá voy a pasar ya a la próxima lámina, que es el análisis de la precipitación. ¿Por qué estoy enfatizando nuevamente el tema de precipitaciones de corta duración? Porque esas son las que determinan los caudales máximos en nuestra zona. Porque ya hemos dicho, en esta ecuacióncita que ustedes estarán viendo, que es la de intensidad, ¿no? Que es la precipitación de diseño, lo hemos llamado, ¿ya? Es función de la duración. Acá está duración, ¿cierto? Esa duración, hemos dicho tantas veces que espero no se olviden, debe ser equivalente al tiempo de concentración. Y ocurre que el tiempo de concentración en nuestra cuenca es de 2 horas y media, digamos 3 horas hasta Aranjuez, hasta ahí abajo. Entonces, claro, nosotros no podemos trabajar con precipitación de 24 horas. Tenemos que trabajar con precipitaciones de 1 hora, 2 horas, como mucho 3 horas. ¿Por qué? Porque si el tiempo de concentración de toda la cuenca es 2 horas y media, de las subcuencas en que vamos a dividir la cuenca, van a ser pues de media hora, 20 minutos, 1 hora como mucho, qué sé yo. Entonces, primer punto fundamental, absolutamente decisivo, es con qué datos de precipitación voy a trabajar. Y acá, en la parte superior, yo he puesto base. Estudio del régimen pluviométrico en la cuenca del río La Paz, del ingeniero Javier Mendoza. Esta es su tesis de grado. Esta es su tesis de grado. Y su tesis de grado ha sido analizar todas las bandas pluviográficas del observatorio de San Calixto y en base a eso, el deducir una ecuación que es esta a la derecha, que están viendo, que es la relación entre precipitaciones de cualquier duración contra las precipitaciones de 24 horas para diferentes periodos. ¿Sí? Eso es una investigación que se debe hacer para todas las regiones. Fíjense que este estudio es de 1994. Nadie ha actualizado esto. Mientras estamos haciendo tesis, ya les he dicho que más o menos cómo voy a Marte y regreso vía Venus, ¿no? O sea, cosas que está bien. O sea, yo no digo que los institutos se dediquen a investigar, a crear cosas nuevas, pero un poquito hay que poner los pies en la realidad. No sé para qué sirven esos estudios, francamente. Y yo creo que estas cosas, que son básicas, son interesantes, son las que deberíamos continuar investigando. ¿Qué le estoy diciendo? Ya les he explicado en el capítulo de precipitación cómo se puede transformar precipitación de 24 horas en precipitaciones de diferentes duraciones más cortas. Ese es un paso clave, fundamental. El ingeniero Javier Mendoza es el único que ha tenido la visión de hacer esto y como les digo, hasta ahora no se ha actualizado esto. Se podría actualizar con datos desde el 94 hasta 2024, son, ¿qué? 30 años menos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la posibilidad de transformar las precipitaciones de 24 horas en precipitaciones de más corta duración, pues ya puedo hacer simple y llanamente la determinación de curvas, intensidad, duración, frecuencia. ¿Se acordarán ustedes acá en el denominador? Sí, en el denominador está faltando el coeficiente C, pero ya saben ustedes que eso se comienza con valor de 0 y se va iterando después hasta que todas las rectas sean perfectas. Al final de cuentas, lo que uno tiene que hacer es calcular las intensidades de lluvia para diferentes periodos de retorno, diferentes duraciones, como en esta tablita.
¿no? Como en esta tablita que está acá abajo. La idea es tener intensidad de lluvia para diferentes periodos de retorno y para diferentes duraciones. ¿Por qué para diferentes duraciones? Porque en nuestras subcuencas vamos a tener tiempos de concentración de 20 minutos, de 30, de 60, de lo que sea, ¿no? Y necesitaremos esa lluvia de diésel. Bueno, acá, jóvenes, voy a volver a hablar sobre este tema de elección del periodo de retorno. Cuidado que me estén poniendo en los exámenes que el manual de la ABC, cuando estamos hablando de drenaje urbano, el manual de la ABC, ya les he dicho que es una copia del manual chileno, está diseñado para carreteras, ¿ya? Entonces no se aplica al medio urbano. Lo que aplica al medio urbano es la norma boliviana, es la NB 688. Ahí ustedes pueden ver que se tiene periodos de retorno para redes de áreas urbanas suburbanas, redes urbanas residenciales, etcétera, ¿no? En el estudio que se ha hecho, se ha tomado 10 años para todo el sistema con fines de calibración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esos caudales los puedo incluso ver, los puedo, eh, los puedo reafirmar, los puedo, si quieren, revisar de manera hidráulica. ¿Por qué? Porque la gente se acuerda hasta dónde llegó el agua en este punto de este río. Yo hago mi cálculo hidráulico, hago mi cálculo hidrológico y comparo, ¿ya? Para tener más seguridad. Eso es el tema de la calibración en este caso. 25 años para colectores secundarios, ahí tienen algunos, como el San Pedro, Minasa, esos que son, ¿no?, obras medianas. 50 años los colectores principales, como los ríos Choqueapo, Cojahuira, Chumani, etcétera. Y 100 años solamente el sistema, el canal, ¿no?, que va desde Las Cholas hasta Aranjuez, que ya allí están metidos los afluentes que hemos mencionado al comienzo, ¿no? Bien, entonces, eso es. Repito, los periodos de retorno tienen que elegir con criterios propios basados en, como hemos dicho, en argumentos socioeconómicos y también en la norma, en nuestro caso, para el medio urbano. Bueno, lo siguiente es la determinación de parámetros morfométricos, todo lo que necesitamos para el tema, ya les he dicho, de cálculo de tiempo de concentración, acá en el segundo recuadro, están viendo que eso es lo último, y eso se ha hecho para 70 subcuencas dentro de la cuenca urbana de La Paz, ¿no? Y después, dentro de estas 70 subcuencas, se han dividido en 228 microcuencas, pero esas son cuenquitas ya muy pequeñas, ya no corresponden al sistema secundario, incluso ya es para colectores más pequeños, ¿no? Pero eso ha sido como un complemento del estudio. Originalmente era solo la red primaria y secundaria. Siguiente. Esto ya es la aplicación, como ustedes saben, del método del Soil Conservation Service, ¿no? De los números de curva. Entonces, primero ya están reconociendo mapa de vegetación o uso del suelo, mapa de tipo de suelos, con esos dos, que aquí les voy a mostrar. ¿Ya? Este, por ejemplo, es el de cobertura vegetal en la Cuenca de La Paz. Y como pueden ver, hay pues unas denominaciones que son totalmente específicas locales. En cada país, incluso en cada región, la cartografía, los mapas temáticos más bien, traen diferentes nomenclaturas. Acá, por ejemplo, el basal subandino nival, el basal subalpino semidesértico, áreas intervenidas impermeables y semiimpermeables, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto es total y absolutamente específico de cada país. Segunda cosa, en el tema de suelo, les voy a mostrar, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, está clasificado con C, no sé qué cosas, C161, pendientes moderadamente escarpadas a muy escarpadas, afloramientos rocosos muy poco a muy profundos,
generalmente erosionado en calca. Suelos francos, franco-arcillosos arenosos, franco-arcillo-limosos, franco-arcillosos. Ah, caramba. Y ahora, ¿cómo paso de esto a tipo de suelo ABCD? Ahí está la madre del cordero. Segunda cosa súper importante, jóvenes, ¿ya? Así como les he dicho, no pueden trabajar con variables de precipitación de 24 horas o precipitaciones diarias. Acá no pueden trabajar, ¿ya?, con cualquier clasificación de suelo o de vegetación. Tienen que apoyarse en un edafólogo. Y ya les he dicho en su momento, no se traigan magos de los Estados Unidos, de Europa o de Brasil o de cualquier lado. Por más buenos que sean, no conocen el territorio. Tienen que trabajar con gente que conozca el sitio donde está la cuenca que están analizando. Esos son los profesionales locales, los que han caminado su vida entera en esas cuencas. Esos les van a hacer una transformación coherente, tanto en vegetación, pero sobre todo en suelos. ¿Por qué? Porque tienen que adecuar a la clasificación que da el SCS tipos A, B, C, D. De estas nomenclaturas locales hay que pasar a la nomenclatura del SCS. Ese es un paso fundamental. Entonces, cuando yo les diga qué cosas determinan la calidad del estudio, uno, el tema de discretización temporal de las precipitaciones. Dos, la especificidad en los mapas de uso del suelo y tipo del suelo, ¿no? Es decir, cobertura vegetal y tipo de suelo, ¿sí? Bien, una vez que tienen eso ya, ustedes van a estar bastante más tranquilos, porque si ustedes miran, por eso les decía hace un rato, tienen que ser críticos con los estudios que revisen de antes, ¿no? La mayoría saca de las tablitas y listo y se acabó, y no ha hecho ninguna equivalencia de lo que hay en la naturaleza con lo que hay en los libros, ¿no? Ese es el gran problema. Ese es el problema. Bien, seguimos para avanzar. Pues como ustedes saben, a partir de esos mapas se construye el mapa de complejo hidrológico, que en este caso es una cosa así, ¿no? Para cada, para cada combinación de vegetación y de suelo se tiene un complejo y por lo tanto un número de curva. Acá lo que se hace es la identificación de esas combinaciones. ¿Y para qué? Para entrar a las tablitas y obtener, ¿qué cosa? Los números de curva. Estos números de curva que están en esta tabla, ¿no? Pero ya hemos dicho antes que esos son los números de curva en estado de humedad antecedente normal, es decir, 2. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que transformar a condición de humedad antecedente 3. ¿Por qué? Y acá en esta laminita les voy a explicar. Fíjense que acá a la izquierda en las fotos hay varias tomas de sitios de la cuenca. Ustedes pueden ver que con estas pendientes, ¿no?, el agua cae y no tiene la menor chance de infiltrar. No solo por las formaciones, sino por la cobertura de techos, de avenidas impermeables, qué sé yo, sino por las pendientes. En gran parte de la ciudad hay este tipo de formaciones, entonces el agua cae y escurre, no tiene chance de reposar un poquito para poder infiltrar. Esa es una primera cosa de las fotos. Y la tabla de la derecha. Ustedes se acordarán que la condición para que estemos en estado 3 de humedad antecedente del suelo es que la precipitación, la suma de la precipitación en los 5 días antecedentes a un determinado evento sumen más de 50 milímetros, ¿cierto? Esta tablita nos está mostrando que hay muchísimas ocasiones, que son los días que están marcados con azul más intenso, ¿no?, que sí se cumple esa condición. Es decir, que por el lado de la morfometría de la cuenca
y por el lado de la regla esta de la precipitación de los 5 días antecedentes, con absoluta seguridad que las situaciones extremas se van a producir cuando haya estado 3. Entonces, en nuestra cuenca es recomendable trabajar no con los números de curva del estado 2, sino con estado de curva 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tenemos acá los números de curva en estado 3 y lo que vamos a hacer es determinar los n ponderados arealmente para cada subcuenca, ¿no? Dichos 70 subcuencas, entonces para cada una de esas subcuencas yo voy a determinar su respectivo CN ponderado. Listo. Espero que estén siguiendo con los conocimientos que ya tienen de los métodos específicos, como si lo aprendieron, ¿no? Y pasamos. Esta laminita ya las he mostrado antes y es el resumen de cómo funciona el HMS. Ya les he dicho que calcula hidrogramas en cuencas o subcuencas más bien, ¿no? Pequeñas. Para poder trasladar los hidrogramas utilizamos los métodos, sobre todo de masking gun, ¿no? En canales, y obviamente, como vamos a ver enseguida, hay embalses en la cuenca, pues habrá que utilizar algún método para trasladar en reservorios, ¿no? También suma hidrogramas, claro, cuando están en el mismo punto, para ir trasladándolos hacia aguas abajo, ¿no? Entonces el HMS hace esas 3 operaciones. Ya les he explicado que hay otros modelos también, como Jaireun. A mí me gusta mucho el Jaireun, pero no se utiliza lamentablemente en este país. También está el SWAT, que es el que utiliza el Instituto de Hidráulica. En fin, hay varios paquetes que pueden utilizar. Para mí, sobre todo ahora que ya tienen la versión de simulación continua, se puede utilizar con bastante ventaja el HMS. Este es el esquema de canales. Este es el sistema de canales de la cuenca, ¿no? Bastante sencillo. Y acá quiero hacerles recuerdo que, fíjense, están los embalses. Acá están los embalses. Estos triangulitos son embalses. Entonces, jóvenes, no se olviden. Si hay embalses, hay que tomarlos en cuenta. Porque en esta subcuenca, fíjense, en estita, que estamos aquí, por ejemplo, se genera un hidrograma, ¿cierto? Pero ese hidrograma va a llegar a la cola del embalse. Ese embalse lo va a transformar. Ya no va a salir el mismo hidrograma, va a salir otro que ya está transformado. Y es el input para esta otra cuenca que está corriendo, para este otro tramo del río que está corriendo por acá, ¿no? Lo propio en este caso, aquí hay un embalse. Para este tramo no será el hidrograma que ha producido esta subcuenca, sino será el modificado por el embalse. Entonces, no se olviden que si en una cuenca hay embalses, pues irremediablemente tenemos que tomar en cuenta la transformación del hidrograma a su paso por ese cuenca. Y este es un esquema de los métodos utilizados. Ustedes pueden ver ahí, a la izquierda, el modelo de la cuenca, qué método se ha utilizado para las pérdidas. Esto es infiltración, ¿no? El método de Soil Conservation Surveys, de los números de curva y las pérdidas iniciales. Transformación de precipitación en escurrimiento, también se ha tomado el método del SSS, tomando en cuenta obviamente el tiempo de retardo. El caudal base, ya les he explicado que el caudal base juega un papel menos relevante. En general uno puede tomar 0 o tomar un 2% del caudal pico que has obtenido al final, ¿no? Pero si tienes datos del estío, que es lo que se ha hecho en este estudio, el estío son los meses de julio, agosto, septiembre, que pues siempre hay 20 centímetros de escurrimiento en el río Choqueyapo, por ejemplo, ¿no? Ahí ya tienes un referente, puedes tomar eso. Si tienes datos, digamos, de esos meses, puedes tomar como flujo base esos caudales. Eso no tiene gran relevancia, sino, como les he dicho, se toma un 1 o 2% del caudal pico y con eso has subsanado el asunto.
En este caso teníamos datos, porque en la ciudad pues sí hay cómo obtener esos datos, y hemos metido esos datos. Reservorios, lo que decía, aquí están los reservorios de Incachaca, Jampaturi, Alto Jampaturi, Joncote, etcétera. Entonces, hemos utilizado el método del transporte o de tránsito en embalses, del embalse a nivel, que lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos estudiado, hemos elegido en el paquete del GKMS, hay todas esas opciones, pues uno elige eso. Tránsito de crecidas. Acá dice método Muskingum-Kunge estándar y el Muskingum-Kunge de 8 puntos. Esto, ¿qué es? Todos los métodos son Muskingum, tal cual les he enseñado en la anterior clase, ¿sí? Nada más, la diferencia es que esto, el estándar, tú tienes que meter las secciones de los ríos mediante levantamiento topográfico batimétrico, es decir, con muchos puntos. Este otro Muskingum-Kunge de 8P, quiere decir 8 puntos. Lo transformas en un canal con 8 puntitos. Esa es la única diferencia. Además, tienes que tener, obviamente, los datos de pendiente, de longitud del tramo, etcétera, ¿no? Esas cosas. Son cosas sencillas porque, pues, hoy día la ingeniería, la instrumentación que tenemos para los levantamientos topográficos y batimétricos nos permiten medir rápidamente todo, ¿no? Bien. Como han visto en el pequeño demo que les he mostrado en la clase anterior, la parte de la cuenca es esa, y luego hay que armar un modelo meteorológico. Ahí uno tiene que definir qué cosas vas a meter. Por ejemplo, ya han visto ustedes que el modelo admite meter un hietograma, que ha sido el ejemplo, ¿no? El apartido se ha inventado un hietograma para el ejemplito, y yo en el manual también, en el micro manual que les he compartido, está 2 ejemplos con hietogramas, ¿no? Pero en este caso, de este estudio, se han metido las curvas, intensidad, duración, frecuencia, las ecuaciones, en realidad, no las curvas, las ecuaciones para cada una de las subcuencas, que ya las habíamos definido de forma previa, ¿no? Y a partir de eso, pues el paquete va a hacer los cálculos de la precipitación de diseño y va a transformar por los métodos del Soil Conservation en caudal de escurrimiento directo, y le sumará al caudal base, que hemos dicho que es un dato fijo básicamente, ¿no? Bueno, finalmente, como ya saben, en el GKHMS hay que darle las especificaciones de control. Aquí se le ha dicho que simule en 6 horas, igual que en el ejemplo creo que eran 6, 7 horas, no me acuerdo. Igual, aquí le hemos dado 6 horas. ¿Por qué? Porque el tiempo de su concentración son 2 horas y media, 3 horas, y 6 horas ya el hidrograma se va a bajar, ¿no? Otra vez va a estar a nivel del caudal base. Bien, entonces, ese es el esquema para utilizar el paquetito ese del GKHMS. Resultados, fíjense, acá yo tengo hidrogramas en cada una de las subcuencas, y acá abajo el hidrograma de toda la cuenca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo entro, tengo esto. Como pueden ver, los resultados de forma tabular, los resultados de forma gráfica, y fíjense en este caso, ¿no? Este es el hietograma, como ustedes saben, de la parte que se infiltra, la parte que escurre, qué sé yo. Entonces acá, esto es típico de la ciudad de La Paz. Ascensos sumamente rápidos y picos puntiagudos y después bajada violenta también, ¿no? Eso es sumamente importante. Pero eso es en una subcuenca, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo en las diferentes subcuencas que pues se van sumando los hidrogramas que se producen aguas arriba, se traslada, se suma, se traslada, se suma, hasta llegar a la salida de la cuenca, que este sí ya es el hidrograma resultante. Pero ¿por qué es importante el cálculo en las subcuencas? Porque claro, ustedes entenderán que aquí, aguas abajo, hay más agua que en las cuencas superiores, y eso es lógico, porque hay un
mayor área de aporte, ¿no? Entonces yo no le voy a poner una gran obra aquí calculando con el caudal del hidrograma o del caudal pico de este hidrograma, ¿no? Yo tengo que tener su hidrogramita aquí arriba, sacar su caudal pico, y ese voy a utilizar para esta subcuenca, ¿no? Entonces, que se entienda bien que se divide en subcuencas justamente por eso, para no sobredimensionar las obras. Bien, entonces, es eso. Todavía les muestro, bueno, acá de forma tabular, como necesitamos para diferentes periodos de retorno según la norma, pues hemos hecho para 10 años, 25, 50 y 100, como les había comentado, en diferentes puntos cuyos nombres les deben sonar conocidos, ¿no? Y eso es lo que es estudio. Esta última laminita se refiere a las microcuencas. Dentro de las subcuencas, de las 70 subcuencas que les he mostrado, se han dividido todavía en microcuencas. ¿Para qué? Para ayudar a que se dimensione con más precisión los colectores menores, ¿ya? Pero claro, esto ya se ha hecho simple y llanamente con la fórmula racional, así de sencillo, pero con un control. Fíjense que en esta subcuenca, por ejemplo, yo ya tengo su caudal para un periodo de retorno de 10 años o de 25, lo que necesites, ¿no? Ya tienes el caudal que está en estas tablitas, ¿no? Por decirte algo. Aquí, en Chapuma, ¿no? Tú tienes los caudales correspondientes. Quieres dimensionar una obra para 25 años de periodo de retorno, será 6.048, ¿no? Entonces, con eso, tú tienes un control. Sabes que de esta cuenquita está saliendo ese caudal. Y calculas por el método racional, donde ustedes saben que el coeficiente de escurrimiento es fundamental, y tienes que llegar al mismo caudal que has calculado para toda la subcuenca, con la suma de estas pequeñas manchitas, ¿no? De estas subcuencas de las subcuencas. Entonces, ese es un buen control, ¿no? Y de esa manera se ha ido haciendo el caudal para todas estas microcuencas, ¿no? Y como les digo, eso ya es para dimensionamiento del drenaje menor. Bueno, aquí hay ejemplos para esas microcuencas. Bueno, y ahí se terminó porque esto es la parte de sedimentos. Entonces, eso, jóvenes. No sé si hay preguntas. Por favor, abran su micrófono, hablen simplemente. Bueno, yo voy a todavía, aparte de esto, insistir en un par de cosas, ¿ya? Jóvenes, lo que acabamos de ver y lo que hemos visto durante todo el curso es esto que está en esta lámina. No hemos aprendido más. 1, sabemos calcular hidrogramas en cuencas pequeñas. 2, sabemos sumar hidrogramas siempre y cuando estén en el mismo punto. 3, sabemos trasladar hidrogramas por reservorios, lo que acabo de mostrarles en el estudio que cuando en una cuenca hay reservorios, como este que está marcado con C y D, un embalse, yo voy a utilizar las técnicas de embalse a nivel para trasladar el hidrograma de un punto a otro. Si no hay embalses, utilizaré masking gun para trasladar, por ejemplo, del punto A al punto B, ¿sí? En fin, estas son las 3 operaciones fundamentales que hemos aprendido y que están en los paquetes comerciales. Aparte de eso, esto tiene que ver con la parte que hemos dicho, el problema de análisis de eventos extremos. Y la otra parte de gestión, de manejo de los recursos hídricos están acá, dimensionamiento de reservorios. En el segundo examen parcial, que es el último que dimos, ¿no? Hemos llegado hasta acá, toda esta parte.
En el examen final, además de todo eso, voy a preguntar acerca de estos temas de embalses. Algo habrá de embalses, ¿ya? Y por eso se acordarán que en embalses no es solamente el tema de hidrogramas, es tema del reservorio. El reservorio fundamentalmente es capacidad útil o volumen útil, que está entre el NAMIN y el NAMO. Pero aparte de eso está el sobrealmacenamiento, que está entre el NAMO y el NAME. Esas dos cosas son las dos cosas importantes. Para ir de forma sintética a lo de la capacidad del embalse al volumen útil, les he dicho, jóvenes, aunque los libros dicen que con estos métodos ustedes pueden ser los capos más capos del mundo, no es así. Esto es predimensionamiento. ¿Por qué? Porque es determinístico. La hidrología no es determinística, es estocástica, es decir, tiene un componente aleatorio que te puede hacer fallar todos tus cálculos. Entonces, yo predimensiono con estos métodos y luego hago simulación. ¿Qué simulo? Simula la operación del embalse a través de esta ecuación, que es una pinche ecuación de balance mensual de un embalse. Obviamente, si tu embalse es pequeñito, que se llena y descarga de forma horaria, tendrás que hacer un balance horario, no mensual, ¿no? Bueno, pero esto ya no voy a hacer con el registro histórico de datos, sino con series sintéticas. ¿Por qué? Porque si no estoy cometiendo el mismo error que en el predimensionamiento de creer que los datos del pasado se van a reproducir exactamente iguales en el futuro. Eso no hay. Entonces, tengo que inventarme una metodología que me permita analizar máximos, mínimos de forma racional, conforme es la física de la naturaleza, con una parte determinística, ciertamente, pero también con una parte aleatoria, al azar, que esa es la que nos hace variar los grandes picos. ¿Sí? Vale. Entonces, ese es el resumen del dimensionamiento. Ahí está el solo para demanda constante, el método de pico secuencial para demanda variable, el criterio es el mismo, siempre ir buscando los almacenamientos parciales y tomaremos el mayor de todos ellos, en ambos casos vale el criterio. Aquí está lo ultimito que les he enseñado, cómo se generan series sintéticas. Les he dicho que este es el modelo más sencillo para explicarles, ¿no? Para explicarles cómo se puede generar. Y los últimos capítulos estuvieron dedicados a ¿qué? A trasladar hidrogramas de un punto a otro. Y como pueden ver en esta laminita, que es una explicación que ya hemos hablado en varias clases, pues toda traslación de hidrograma va a implicar una transformación de su forma. Y por favor, jóvenes, y es más, a los que han dado su examen de recuperación, es el colmo que yo ponga, dibuje los hidrogramas de tal y cual, ¿no? Y me dibujan dos campanas casi idénticas. Acá, jóvenes, tienen que tener clara la idea, el concepto. Hay una variación de caudales en pico. El pico de rojo está bien más arriba que el del azul. Y hay una variación en el tiempo, abscisas, tiempo. El pico del rojo llega mucho antes que del azul. O sea, no es solamente caudal, son ambos, caudal y tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se muestra acá. Aquí la diferencia entre la lámina o los dibujos de la izquierda y de la derecha es esta triquiñuela, que no tomamos en cuenta para los métodos que hemos aprendido este desplazamiento, que es la traslación, ¿no? Sino que necesitamos un punto común. Por eso se hace eso. Pero en forma, fíjense, tanto pico como tiempo de llegada del pico van a variar. No hagan sus dibujos ahí de campanas casi iguales, ¿no? Bien, listo. Bien, jóvenes.
Entonces acá está, se acordarán que para hacer eso hay que construir todo esto, las curvas de altura almacenamiento, las curvas de descarga en función del nivel en el embalse, esto que es la función de almacenamiento de forma gráfica, y después simplemente aplicar la ecuación de continuidad, ¿no? Ahí está el resumen que en hace 2 clases les había hecho para que se acuerden de que es un proceso iterativo, simple y llanamente utilizando esta triquiñuela, que para obtener este término de la derecha, el 2SI dividido de PT menos Q, yo voy a restar 2 veces Q de I más 1 a lo que está a la izquierda, ¿no? Que es esto. No voy a repetir eso, simplemente para hacerles recuerdo. Ahí está. Y lo ultimísimo que hemos hecho es esto, el método de Muskingum, haciéndoles recuerdo que la gran diferencia es que la superficie del agua no es paralela al fondo del cauce, ¿ya? Tiene una curva de remanso y que eso es el almacenamiento por curva. Entonces el almacenamiento, según nuestro amigo Muskingum, tiene 2 componentes. Uno, el almacenamiento por prisma y almacenamiento por cuña. Vale. De la expresión de la variación del almacenamiento, tanto de la ecuación de continuidad, que es esta, como de las proporciones de Muskingum, despejamos esta ecuación, esta que está aquí, que dice Q2, que puede ser QI más 1, ¿no? Que nos permite calcular el hidrograma de salida del tramo en función del hidrograma de entrada del tramo, los Is, I1 y 2, ¿no? Si conocemos qué cosa, los coeficientes C1, C2, C3. Para eso hay que conocer qué cosa, K y X, ¿cierto? Esos coeficientes K y X, les he dicho, lo tienen que determinar con información de campo. Tienen que medir por lo menos una vez en la vida, un hidrograma de entrada y un hidrograma de salida. ¿Para qué? Para poder determinar los valores de esos coeficientes K y X. Una vez que tienes K y X, ya es pan comido, es reemplazar valores en esta ecuación, ir avanzando con el hidrograma de entrada, I1 y 2, ¿no? Y pues ir calculando punto a punto. Bien, entonces, jóvenes, como pueden ver en esto que acabo de decirles, les estoy haciendo recuerdo de lo que imprescindiblemente deben saber. Si no saben eso, me van a hacer quedar mal. Y el doctor Montaño va a decir, pucha, que estos son unos chacos. Bueno, con eso yo termino, jóvenes. Como hemos quedado, el examen final lo vamos a procurar, salvo error o omisión, ya no se sabe en este país, realmente es impresionante. El viernes 12, en la facultad. Les voy a pedir, por favor, que me manden un mensaje hasta el día de mañana, martes, horas 18, ¿ya? Me estoy inscribiendo para el examen final, ¿ya? Por favor, manden. Y no me cuenten que le he mandado, usted no ha recibido, ¿no? Fíjense, hay alguien que me dijo, me he equivocado en poner su correo. Qué pena, ¿no? Entonces, equivocarse en el correo es no mandar. Los jóvenes, les pido por favor, martes 18 horas, quiero tener la lista de quienes se van a anotar para el examen final del día 10. Listo. Voy a dejar de compartir y les doy la palabra si hay preguntas. No hay preguntas. ¿Qué pasa, pues, muchachos? Ya saben que ustedes tienen la posibilidad de preguntar en todas las clases. Yo tengo la posibilidad de preguntar solo en el examen.